Más de Primera Página, Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración del Parlamento Nacional, sigue con nosotros, diputado. Del segmento anterior que estábamos pendientes, ¿tiene temor ante esta amenaza o esta demanda que dijo el presidente Nicolás Maduro que va a introducir ante el Tribunal Supremo de Justicia? Porque ustedes, diputados de la Mesa de la Unidad Democrática, están solicitando la activación de la Carta Democrática. Mira, chicos, yo lo que sí le recomendaría al presidente Maduro es que se deje de amenazas y que le eche pichón de una vez. O sea, nosotros en esto tenemos que decirlo claro. Si van a enjuiciar a los diputados de la oposición que han viajado por el mundo para difundir lo que está ocurriendo en Venezuela, entonces también van a tener que enjuiciar a Diosdado Cabello porque se reunió con Thomas Shannon en Haití, van a tener que enjuiciar a los diputados que también han viajado, como el caso de Víctor Clark y el caso de Tania Díaz, que han visitado también México, Uruguay, por donde nosotros íbamos, ellos iban. Y también entiendo que el diputado Yabur estuvo en Ecuador, es decir, el diputado Saúl Ortega también. Y también han viajado. Y ellos han presentado informes en la misma Comisión de Política Exterior de sus viajes y nosotros lo hemos presentado con total transparencia. Mira, que no hemos hecho nada oculto, todo a la luz del día y no hemos dicho mentira de lo que está ocurriendo en el país. Pero procedería algún tipo de demanda en este sentido por traición a la patria o por algo. Mira, a los diputados los protege el artículo 200 de la Constitución, que es la inmunidad parlamentaria. Claro, pero habla de que muchos se usurparon dirán, funciones, que son competencias. Es que no hay usurpación de funciones, te repito, porque hay el concepto de la diplomacia parlamentaria, que todo parlamento en el mundo la ejerce. Te estoy diciendo que los mismos diputados del PSUV lo hacen y lo hacemos también los diputados de la oposición, así de sencillo. Ustedes venden su verdad, nosotros vendemos nuestra verdad como debe ser. ¿Qué ha cambiado, diputado, en el concierto de naciones, sobre todo en nuestro hemisferio más cercano, acá en el cono sur, respecto del caso Venezuela y los apoyos al gobierno nacional? Le hago esta pregunta por esto que vamos a ver a continuación, los tweets del presidente del Parlamento Nacional, el diputado Henry Ramos Ayub. Escribió sobre lo que ocurrió ayer en la Organización de Estados Americanos y él dice: lo que pretende el régimen de Maduro es que se cierre la sesión de la OEA sin ningún tipo de pronunciamiento sobre la gravísima crisis venezolana. Además dijo: pena la posición de Argentina en la sesión de la Organización de Estados Americanos. Creíamos otra cosa después de las declaraciones sobre Venezuela de Macri recién electo. Cristina, al menos, no era hipócrita. Bueno, fíjate lo siguiente. Esta es la resolución que presentó el gobierno argentino a través del presidente del Consejo Permanente, que es el... Miren, ustedes ven una resolución de apenas un párrafo. Un párrafo que solo habla del diálogo. Esta resolución, apenas el resto de los países la conocen, dicen, no, lo que está ocurriendo en Venezuela es mucho más grave para hacer solo una resolución sobre el diálogo. Igual la resolución sobre Venezuela, que hizo el mismo Bernardo Álvarez. Es decir, ambas fueron derrotadas. La posición de Argentina aquí tiene que ver con los votos que la canciller Malcorra está buscando para la ONU. Y evidentemente quiere el voto también de Venezuela y de los países del ALBA. Y por ello terminaron dejando de alguna forma solo nuestro país. Pero gracias a Dios, 25 intereses países, diplomáticos, intereses particulares de su país. Pero gracias a Dios, 25 países se unieron para hacer una resolución de espalda tanto a la resolución de Argentina como a la presentada por Bernardo Álvarez de Venezuela. Diputado, ¿qué le parece si a esta hora, 7:20 minutos de la mañana, nos sometemos a algo que es sagrado en Primera Página y en Globovisión, que es la participación de la audiencia? Estén Olivares, lista para presentarlos. Así es, Gabriel, listo, estamos ya para repasar la participación. Iniciamos de inmediato con un comentario de @IrinaArraizLeón. Le dice: imposible dialogar si una de las partes no reconoce ni respeta a la otra. ¿Qué le contesta? Bueno, por ello, antes de cualquier diálogo se demarca la cancha. ¿Qué vamos a jugar? Fútbol, béisbol, voleibol. ¿Y cuáles son las reglas? Reglas claras para tú poder atender cualquier tipo de diálogo que sea igualitario, que sea efectivo, que genere soluciones, que genere respuestas, que respete la Constitución y sobre todo que se permita el referendo revocatorio y la liberación de presos políticos. Alexis Chirino 75 le pregunta: diputado, es muy difícil admitir la victoria del gobierno en la Organización de Estados Americanos el día de ayer. Vamos a ser un poco más objetivos. Bueno, yo acabo de decir que el gobierno presentó una resolución que fue totalmente desconocida. La primera intervención de Bernardo Álvarez en la OEA fue para reclamar que estos 25 países no le consultaron a Venezuela. ¿Por qué 25 países se unen para hacer una resolución? Sencillamente porque no están de acuerdo con la posición presentada, en este caso por el representante del Estado venezolano.
Tony Musati le pregunta, diputado, o le dice, el mejor diálogo entre el gobierno y la oposición es la voluntad del pueblo, es decir, el revocatorio. Si no se da, creará más descontento. Yo estoy absolutamente de acuerdo con él, pero esto es un gobierno forajido, esto es un gobierno que no respeta normas, que no respeta leyes, que no respeta constitución, que no respeta al pueblo, que no respeta la voluntad popular. Y por ello nosotros tenemos que cercar al gobierno en todos los terrenos, en el internacional, con el pueblo en la calle, con la asamblea actuando y por supuesto que acepten al final de cuentas el revocatorio, que es lo que nosotros estamos buscando. Douglas Ortiz le dice, mientras el gobierno mantiene su circo, el pueblo se muere por falta de medicamentos y no consigue alimentos. Es así, en este momento tenemos más de 100 toneladas de medicamentos donadas y le hemos pedido, ayer lo dijimos en la Comisión de Política Exterior, a los diputados de la bancada oficialista que abran el canal humanitario para que entren esas medicinas. Además, hay otros países dispuestos a ayudar a donar toneladas y toneladas de medicamentos. No solo las 96 toneladas de China, a quien por cierto le agradecemos la solidaridad con el pueblo venezolano, sino todos los países del concierto internacional están dispuestos a ayudar. Carlos Quintero le pregunta, diputado, ¿hoy sí se dará la reunión con el Consejo Nacional Electoral o será diferida de nuevo? Estamos cansados de burlas. Sí, tenemos entendido que la reunión se va a producir. Otro comentario por acá le pregunta Alberto Criollo. Esta invitación al diálogo no es darle más tiempo al gobierno para que se atrinchere. ¿Se lavó las manos la OEA? Mira, en cualquier país del mundo, cuando ven lo que está ocurriendo en Venezuela, lo primero que les van a decir es dialoguen. El Papa Francisco ha pedido el tema de dialogar. Todos los países se pronuncian por el tema del diálogo, porque al final el diálogo no es cualquier tipo de diálogo, no es sentarnos en una mesa a hablar de cualquier cosa. Es sentarte con reglas claras, con una agenda clara y por supuesto con unas condiciones absolutamente claras. El gobierno no puede poner quiénes son los que hablan por la oposición, nosotros tampoco ponemos los que hablan por ellos, pero cualquier diálogo tiene que producirse para que se produzca el referendo revocatorio como primer elemento y para que se liberen a los presos políticos y se permita la entrada de medicamentos al país. Otro comentario de la señora Ivonne Janet le pregunta o le dice, sin duda alguna es un logro que el mundo admita que hay una situación en Venezuela que amerita una resolución. Exactamente, bueno, y de eso se trata. El mundo despertó, el mundo cambió y lo vimos ayer con esa sesión de 10 horas sobre el caso venezolano. Por razones de tiempo, diputado, comparto con usted y con la audiencia un último comentario, esta vez de la señora Ana Victoria Márquez. Le pregunta, en la Organización de Estados Americanos, reunión en República Dominicana, ¿fue un argumento más sólido para desechar la Carta Democrática? ¿Para qué se dio? Yo voy a repetirlo, la Carta Democrática aún no se ha analizado. La solicitud del secretario general en uso de sus facultades y atendiendo al artículo 20, a la invocación de la Carta, el artículo 20 de esta, esto tiene que discutirse entre el 10 y el 20 de junio porque así está fijado. Ahora el presidente del Consejo Permanente dirá la fecha exacta, se discutirá y se evaluará la situación de Venezuela. Nos quedan pocos segundos para finalizar la entrevista, diputado Florido, y le tengo dos inquietudes. ¿Van a hacer una nueva reunión con los expresidentes Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos? ¿Y para cuándo? Todo depende de que se acepten las condiciones claras, repito, de un diálogo que no puede ser para cámara. Nosotros no estamos dispuestos a un diálogo para show mediático, para lavarle la cara al gobierno, para que el gobierno compre tiempo. Si hay un diálogo, es con unas condiciones claras, para que se produzca el referendo, para que se liberen los presos políticos, para que entre en medicina y para que se respete la Constitución, las leyes de la República y el Parlamento que fue electo por el pueblo. Ya para despedirnos, diputado Florido, el hecho de que ayer 25 países aprobaran esta resolución que en principio propuso México y al final se adoptó por consenso, Exacto. ¿significa, diputado Florido, que hay más de 18 votos para una hipotética activación de la Carta Democrática? Bueno, el que tenga ojos, que vea. 25 países se unieron para hacer una resolución de espaldas al representante de Venezuela, que es Bernardo Álvarez, y de espaldas también a la resolución argentina. Pero que una Argentina resolución que no hablaba de la Carta Democrática. No habla de la Carta Democrática porque tú no puedes evaluar algo que apenas se acaba de presentar el informe. El informe Almagro se acaba de presentar hace 2 días. Ni siquiera ha sido traducido a los 4 idiomas. Se presentó en español, hay que traducirlo al inglés, hay que traducirlo al francés y al portugués, que son los 4 idiomas del concierto interamericano. Bien, muchísimas gracias, diputado Gracias Florido, a ti, gracias por por la haber invitación. tenido la gentileza de compartir estos minutos con nosotros. Luis Florido, presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional. 7:20.